Hola, ¿qué tal? Gracias de nuevo por recibirme en tu casa. Una vez más, estoy en casa y me siento feliz en la iglesia que Cristo fundó personalmente hace 2000 años atrás. Y aquí estoy para compartir esa felicidad contigo, amigo católico y amigo también evangélico, porque al fin y al cabo amamos a Dios. Y como amamos a Dios, pues nosotros lo queremos todo. Nosotros lo quisiéramos todo. En este caso, nosotros los que estamos en la Iglesia Católica estamos seguros, no tenemos duda de que estamos en contacto, en comunión con la Iglesia que lo tiene todo, y eso nos hace plenamente felices. En el programa anterior hablábamos sobre María Santísima. Hablaba sobre aquel primer encuentro que tuve con la verdad mariana que revela la Biblia. Descubrí, entre otras cosas, que María, glamorosa, bella, hermosa, poderosa, eminente, en el capítulo 12 de Apocalipsis, revestida de sol, la luna a sus pies, coronada de estrellas, aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis como la madre de aquel que regirá al mundo. Evidentemente es María Santísima, pero también aparece como la madre de los discípulos, de los seguidores de Jesús. O sea, aparece, además de como reina y de María Santísima, la madre de nuestro Señor, aparece como madre nuestra, madre de la iglesia, reina de todo lo creado, madre de Cristo y madre nuestra. Y está en la Biblia, porque hemos venido hablando acerca de la fe que encontré en la Biblia. Es irónico, pero terminé haciéndome católico por la Biblia sola Biblia. Claro está, en mi camino, en mi peregrinaje hacia la Iglesia de Cristo, me he dado cuenta de que junto a la Biblia yo tengo que atender la tradición con letra mayúscula, porque es la puesta al día, la interpretación autoritativa y revelada de esa Biblia que tanto amamos, de la palabra de Dios escrita. Pero todo eso, hasta ese momento, había quedado aquí, ¿no? En la búsqueda de un teólogo que está descubriendo cosas maravillosas, cosas que gustan al intelecto, pero que caen un poco mal al corazón. ¿Por qué? Porque esto me estaba haciendo consciente de que yo tenía que actuar de acuerdo a mi conciencia. Y mi conciencia ya me estaba dictando que todo ese conocimiento tenía que inducirme a actuar en fe y dirigirme a la iglesia que honraba a María. María había profetizado llena del Espíritu en el Evangelio: todas las naciones, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y yo pertenecía a una generación de cristianos que no llamaban a la Virgen bienaventurada. Claro que sí. Bueno, algunos dirán: oh sí, en mi iglesia, oh sí, le guardamos mucho respeto a la Virgen. Oh, cómo no, creemos que ella fue una gran mujer. ¿Cuándo fue el último sermón que escucharon sobre la Virgen María? Allá en una de las otras iglesias o de las sectas. ¿Cuándo fue que escucharon un sermón de la Virgen María? ¿Cuándo fue que se dio la última clase de escuela bíblica dominical acerca de la Virgen María? Hablar de la Virgen María está vedado. No es una prohibición escrita oficial, pero es un ambiente que se ha cernido. No podemos hablar de María ni de su excelencia, porque eso es parecer católico. Y todo lo que es católico es malo, según infieren algunos. Por lo tanto, mejor ni hablar del tema. Sí, a mí me pasó. Y eso fue, de ahora en adelante, van a notar cómo esta idea mariana que está en la Biblia comenzó a bajar a mi corazón. Y comenzó a forzarme en el último trayecto que tuve que recorrer para entrar en comunión con la Iglesia de Jesucristo. En Puerto Rico había un señor que tenía una emisora de radio. Y en aquella emisora, un hombre muy anticatólico. Su predicación consistía en insultar constantemente a la iglesia, su doctrina y sus ministros. Ese hombre se le ocurrió decir en una ocasión por radio, se le ocurrió referirse a nuestra Madre del Cielo en los siguientes términos. Perdonen, pero esto era lo que él decía:
Él se refería a la Virgen como el demonio de María. Qué falta de respeto, ¿verdad? Era un odio visceral lo que tenía hacia la Iglesia Católica el pobre hombre. Y se refería a la Madre del Señor en esos términos tan despectivos. Y en una ocasión lo escuché y me escandalicé. Dije, pero ¿cómo es posible que alguien se refiera a la Virgen en estos términos? ¿Cómo es posible que le falten el respeto a los asuntos de fe? ¿Cómo es posible que le falten el respeto a la Madre de nuestro Señor y Salvador? Esto está mal. Esto está bien mal. Y me di a la tarea de estudiar un poquito acerca de la Virgen para ver si podía corregir lo que ya había identificado como un problema en nuestras iglesias. Y el problema era que a conciencia sabíamos que no le hacíamos justicia a la Madre del Señor. No se hablaba de ella. Estaba vedado. Pero yo quería solucionar eso. Porque al fin de cuentas yo quería ser un buen ministro, un buen predicador, un buen maestro. Y yo me sabía con la responsabilidad de enseñar y predicar lo correcto. Yo no podía permitir que nuestros fieles se dejaran llevar por esa falsa y herética catequesis. Yo tenía que referirles a ellos a lo que era correcto. No podía permitir que le faltaran el respeto a la Madre del Señor. Así que me di a la tarea de estudiar y descubrí otras cosas maravillosas en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículos del 23 en adelante. Más que nada el versículo 28. Lucas 1, 28. Se le aparece el ángel a María. El ángel se le aparece a María en la Anunciación. Va a hablar con ella. Le va a transmitir el designio de Dios. Y según algunas traducciones, ¿qué es lo que hace el ángel? El ángel irrumpe frente a María, en la presencia de María, y la saluda en estos términos. Salve, llena de gracia. Pero la llama salve. Fíjense en el saludo que le da el ángel a María. Salve. ¿Saben qué es ese saludo del salve? Salve es un saludo a la realeza. A la realeza se saludaba de esa manera. Salve el rey. Salve a la reina. Ahora bien, escuchen bien, porque María se sorprendió. María dijo, pero ¿qué clase de saludo es este? ¿Por qué? Porque el saludo de salve no se daba solo con la boca. Uno no podía ver al rey o a la reina y decir, hey, tú, salve. Vaya, ¿cómo te va? Salve. No, señor. No. Era un saludo con toda reverencia, revestido de solemnidad. El ángel, cuando saludó a la Virgen, lo que hizo fue lo siguiente. Así es el saludo de la salve. Así es. Salve. Muy favorecida. Salve. El ángel se postró. Por eso es que la Virgen se sorprende y dice, pero ¿qué clase de saludo es este? Un emisario del cielo me rinde una reverencia. Y enseguida el ángel no la llama María, le cambia el nombre. No, el llena de gracia que le dice después no es adjetivo, no es una condición de ella, no, el ángel le cambia el nombre. El ángel le llama salve llena de gracia. La llena de gracia es un sustantivo, no adjetivo ni adverbio. No, sustantivo, nombre. Se le cambia el nombre, no María, sino llena de gracia. Gracia plena, según la traducción latina de San Jerónimo. Que las Biblias en español traducen además como llena de gracia o muy favorecida. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que los manuscritos, en el griego koiné original en el cual se escribieron estos versículos, no se refieren a María como la llena de gracia. No, el término utilizado en los manuscritos, en todos los manuscritos de Lucas capítulo 1, coinciden en que el ángel llamó a María de la siguiente manera. Que charitomene.
Eso es lo que se ha traducido como llena de gracia o muy favorecida. Gracia plena. El título, el nombre que le pone el ángel a María es Keharitomene. Le cambió el nombre. Significa que, de acuerdo con esa práctica en toda la Escritura, se está anunciando el rol determinante de María Santísima en la historia de la salvación. Hay que profundizar en la Biblia. Por eso es que Abraham dejó de ser Abraham dejó de ser Abram para convertirse en Abraham. Jacob, Israel. Simón, Kefas. Pedro, piedra. Siempre sucede en la Escritura. A María le cambian el nombre a Keharitomene. Y cuando escuché ese nombre, cuando leí ese nombre, Keharitomene, quedé extrañado porque no conocía bien el término. En el seminario teníamos acceso del griego y el hebreo, pero no recordaba haber escuchado, leído, visto, estudiado esa palabra anteriormente. El ángel la llama Keharitomene. ¿Y qué significa Keharitomene? Solo aparece una vez más en toda la Biblia. En Efesios capítulo 1, para hablarnos acerca de la misma gracia y gloria de Dios. Fíjese qué término importante este. Ahora bien, ¿qué significa al fin y al cabo Keharitomene? El nuevo nombre que le da el ángel a María en la Anunciación. Bueno, es un término que es difícil precisar en tiempo y espacio, pero no por eso es impreciso. Podríamos interpretarlo, traducirlo, de acuerdo con la mayoría de los estudiosos en lenguas bíblicas y en estudios bíblicos, de la siguiente manera. Keharitomene significa la que siempre, por siempre, jamás estarás llena, revestida, plena, rebosante de la gracia de Dios. La que actualmente estás repleta, llena, sobreabundante, plena de la gracia de Dios. Escucha bien. La que siempre, desde siempre has estado, la que desde siempre, desde un antes de nacer, has estado plena, repleta, llena de la gracia de Dios. Desde siempre. Eso implica el término Keharitomene, el nuevo nombre de la Virgen. En ese momento, cuando leo los estudiosos y su coincidencia en este sentido, digo, para mí mismo, Dios mío, con razón estos católicos creen que María fue preservada de toda mancha de pecado original. Si está en la Biblia, perfectamente bíblico, Lucas capítulo 1, versículo 28. Keharitomene, siempre has gozado, aún antes de nacer, de la gracia y de la gloria de Dios. Qué maravilloso. Son cosas lindas, hermosas, entre muchas otras más. Claro, te toca a ti, hermano católico, y a ti, hermano evangélico. Les toca a ustedes seguir profundizando. A los católicos, sobre todo, seguir formándose en la fe para seguir aprendiendo cosas maravillosas. ¿Qué fue lo que hice? Seguí estudiando, descubrí un poco más sobre la realeza de María a partir de Hechos capítulo 1, versículo 14 y otros textos más. El anuncio de la redención del mundo a través de ese canal perfecto que es María Santísima en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y descubrí que yo tenía que predicar de María Santísima. ¿Saben por qué? ¿Saben qué fue lo que me acabó de convencer? Bueno, ya me había decidido estudiar un poco de teología católica. ¿Por qué yo decidí estudiar teología católica? Porque quería aprender mucho. No, yo no quería aprender mucho. Yo quería encontrar algo de qué agarrarme para no hacerme católico. No, yo no quería hacerme católico. No. Yo no quería hacerme católico. Y digo, bueno, voy a profundizar un poco más en la teología católica, a ver si me encuentro con algo. Y me di a la tarea de estudiar Mariología. Formalmente, fui a una escuela de teología, donde trabajo ahora casualmente. Las vueltas que da el mundo, ¿ah?
fui para retirarme, para apartarme de esta iglesia, y estudiando la teología católica y la doctrina católica, eso me unió más a la fe de la iglesia católica. Y en la misma escuela trabajo, en la que descubrí gran parte de estas cosas. Y me matriculo en un curso de Mariología, y me encuentro a un fraile en la biblioteca, y el fraile me dice: oye, reverendo, estás estudiando Mariología, ¿ah? Se ha corrido la voz. Qué bueno, qué apertura, Mariología. Y le dije: sí, estoy estudiando Mariología. Y él me habla con esa emoción y me pregunta: oye, ¿sabías tú que el comentario más bello, uno de los comentarios más bellos que se ha escrito sobre el Magnífica de la Virgen María, lo escribió el doctor Martín Lutero? Martín Lutero era mi héroe espiritual, era mi padre espiritual, mi héroe teológico. Y yo recuerdo haber pensado: oye, pero qué cura embustero este. Martín Lutero no pudo haber escrito nada bello sobre la Virgen porque el Martín Lutero era protestante como yo. Oye, el buen hombre fue y encontró la obra, sacó copia y me la entregó. Y me la dio. Y la vi. Decía: comentario al Magnífica de la Bienaventurada Virgen María por el doctor Martín Lutero. Y me lo llevé a casa y lo devoré y quedé fascinado con el descubrimiento que hice. Escuchen bien, para Martín Lutero dos cosas fueron claras. Siempre aprovecha para hacer su crítica a la iglesia, pero dos cosas fueron importantes en aquel comentario del doctor Martín Lutero, de sus palabras sobre la Virgen. Primero, afirmaba que María Santísima era la madre de Dios. Él creía en la maternidad divina de la Virgen. Yo sé que algunos hermanos nuestros evangélicos y protestantes han dejado de creer en la maternidad divina de la Virgen. Allá ellos, porque los primeros reformadores, las iglesias de la Reforma que devienen a partir del siglo XVI, todas ellas creen en el dogma de la maternidad divina de la Virgen. Y Martín Lutero era un hombre inteligente al fin de cuentas. Él no iba a contradecir la definición dogmática del Concilio de Éfeso en el 431. No, seguro que no. Porque él, en contra de esa definición de la maternidad divina de la Virgen, era decir que María podía ser madre de la naturaleza humana de Cristo, pero no de la divina, y fragmentar la personalidad del Hijo. María es madre de la persona única de Jesucristo. María es el canal a través del cual aparece en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y ese acto conllevó luego una relación filial maternal. María es madre de la persona indivisible de Jesús, humana y divina. Madre de Dios. Lutero sabía eso. No era tan mal teólogo. Otra cosa fue importante en el comentario del doctor Lutero. Decía que nosotros los cristianos debemos rendir honores a la Santa Madre de Dios porque, escuchen bien, porque ningún otro ser humano había tenido jamás una experiencia tan singular y especial con el Espíritu Santo como la Virgen María. Primero, la maternidad divina de la Virgen, y segundo, hablaba de una relación especialísima, única, que ningún otro ser humano ha tenido jamás con el Espíritu Santo. Relación con el Espíritu, Madre de Dios. ¿Qué fue lo que hice? Lo prediqué. ¿Qué voy a hacer? Me preparé esa semana y prediqué. Ese domingo voy a mi iglesia a predicar. Prediqué un sermón sobre la Virgen María, lo que no me había atrevido a hacer anteriormente. Pero mi padre espiritual, el doctor Lutero, me dio ese empujón. Me revestí de coraje. Si lo dice Lutero, yo también lo voy a decir. Porque hay que defenderla. Recuerden lo que al principio. Hay que defenderla. Hay que hablar de ella. Es la madre de mi Señor. Y si la honro a ella, lo honro a Él. Ustedes saben lo bien que yo me siento cuando alguien se refiere a mi madre como una mujer bella. Como una mujer buena. Eso a mí me hace sentir muy bien. A mí me agrada. Me agrada. Y todavía tengo 41 años de edad. Y lo que me ha pedido mi madre en estos años, siempre se lo he dado. Siempre le he hecho caso. Porque es mi madre. Así es el Señor también. Y prediqué el sermón de mi vida sobre la Virgen María. Se podrán imaginar ustedes.
un sermón mariano en una iglesia pentecostal. ¿Cuál ustedes creen fueron las reacciones? Bueno, eran de esperarse. Había un silencio sepulcral. Eso es detrimental para un predicador pentecostal, porque en un sermón pentecostal uno lo que espera escuchar es, ¿no?, la algarabía de costumbre. La predicación en el contexto pentecostal es algo extraordinario, exuberante. Es como una comunicación. Yo hablo y allá responden, gritan, se levantan, etc. Eso es un culto pentecostal. Pero esa noche no había esa reacción. Y yo me preguntaba mientras predicaba, ¿pero qué ha pasado? Si yo estoy predicando de la Biblia, yo estoy predicando de un personaje bíblico importante, determinante en la historia de la salvación. Otra manía que teníamos algunos predicadores pentecostales, y esto lo aprendí en el seminario. En el seminario pentecostal se me enseñó de que uno podía tener una persona que le tomara notas del sermón a uno para que después le criticara. Una persona sabia, madura, discreta, por supuesto. Y yo contaba con una hermana muy buena. Le pregunté a ella, oiga hermana, ¿y qué fue lo que pasó? Y ella me dijo, ay, Fernando, el sermón estuvo muy bonito, no lo voy a negar. Pero, y le pregunté, ¿pero qué? Y me dijo, demasiado mariano. Ahí me dio coraje y le pregunté, pero ¿por qué hace usted esa diferencia? ¿Por qué dice mariano? Yo creo que fue bíblico. ¿Por qué usa la palabra mariano? Y ella me dijo, es que te pasaste todo el sermón. María, María, María. María, María, María. María, María, María. Y yo le dije, hermana, fíjese cómo son las cosas. Yo he hecho lo mismo con otros personajes bíblicos. Y a esta iglesia y a usted no le ha resultado extraño. En esta misma iglesia podemos predicar sobre Noé, Noé, Noé y no hay ningún problema. Adán, Adán, Adán y no hay ningún problema, por cuya culpa estamos sumergidos en este valle de lágrimas. Jacob, Jacob, Jacob y no hay ningún problema. Josué, Josué, Josué y no hay ningún problema. Pablo, 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 Pablo y no hay ningún problema. Hermana, usted sabe muy bien que en esta iglesia yo he predicado sobre David y no hay ningún problema. ¿Has escuchado tú, hermano católico y protestante, la historia de David? Un mercenario, un asesino, un padre sin carácter. ¿Sabían ustedes que David consintió el ultraje de una hija de él por un hijo de él? ¿O no se acuerdan acaso ustedes del pecadillo contra Urías el Eteo? Hermano, yo puedo predicar sobre Salomón en esta iglesia y no hay ningún problema, le dije. Hermano católico y protestante que me escuchas y me ves, ¿has leído, te han contado la historia de Salomón? Un degenerado. ¿Sabías tú que puso altares a los dioses falsos donde gusto y gana le daba a sus mujeres? Hablando de mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Escuchaste bien? Entre concubinas y esposas, Salomón tuvo 1000 mujeres. ¿Qué les parece? Increíble. Yo no puedo con una y él tenía 1000. 1000 mujeres. Y fue presa de los gustos y exuberancias e idolatrías de las mujeres. Pero usted me quiere decir a mí, continué replicándole a mi hermana, pero usted me quiere decir a mí que yo no puedo predicar sobre la única mujer que ha parido a Dios. Se me zafó, pero ella me escuchó. Y aquella feligrés me dijo, ahora me vas a decir que también ella es madre de Dios. Y si una feligrés me hizo una pregunta, yo tengo que responderle. Le dije, mi hermana, María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Se trata, hermanos que me escuchan y me ven, se tratan de ser consecuente con toda la palabra de Dios. En aquel momento ya me iba dando cuenta. Estoy en el lugar equivocado. Algunos me preguntarán, bueno,
ahora sí te hiciste católico, ¿verdad? La verdad es que en aquel momento no me había decidido todavía. Una vez más te lo digo para mi vergüenza, pero yo he venido aquí a hablarte desde mi corazón, a decirte la verdad. La verdad es que terminé haciéndome católico, pero en contra de mi voluntad. Por amor al Señor. Porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo hago la voluntad del Señor. Y si el Señor fundó una iglesia, yo tengo el deber de pertenecer a esa iglesia. Y si el Señor delegó mi cuidado a su Madre Santísima, yo tengo que reconocerla. Yo tengo que dar crédito a ese favor de Jesús y honrar a su Madre con todo mi ser, siendo fiel a la voluntad y a la palabra de su Hijo. Muchas gracias por recibirme en tu casa, una vez más. Ojalá nos volvamos a ver pronto, porque en el próximo programa vamos a hablar de lleno acerca de la Eucaristía. ¿Cómo fue que me encontré con este Cristo maravilloso en la Santa Eucaristía? Una vez me encontré con el Señor presente en el sacramento del altar, ya no me quedaron más fuerza para resistirme y tuve que seguir camino para encontrarme hoy donde estoy, en casa, en la casa del Padre. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.